Listos por aquí. Gracias entonces por acompañarnos. Bienvenidos a una nueva sesión en donde estaremos conversando de un tema muy interesante que tiene que ver con todos estos 2 años que hemos estado viviendo de pandemia de la COVID. Y vamos hoy a tocar un tema muy interesante que tiene que ver con el impacto que ha tenido esta pandemia en nosotros como personas, en la sociedad, y cómo estamos llegando a ese concepto que cada vez escuchamos más, que tiene que ver con el agotamiento social. Pero antes de darle la palabra a nuestro especialista en salud, Hugo Manrique, que es siempre el que lidera nuestras sesiones de salud, quiero darle la bienvenida a Álvaro. Álvaro, gracias por acompañarnos otra vez con Cacao Móvil. Bienvenido. Hola, buenas tardes, gracias Yesibet. Es un gusto estar acá nuevamente y también compartirlo a través de las redes de Cacao Móvil y siempre estamos muy atentos a estos temas muy enriquecedores, ¿no? Para el proceso en el campo. Muchas gracias. No, gracias a ti. Ojalá que pueda ser de mucha utilidad, no solamente para las personas que nos escuchan y nos están viendo aquí desde Perú, sino también en todos los países en donde llega el proyecto de Cacao Móvil. Así que gracias por acompañarnos. Y bueno, para no tomar más tiempo en presentaciones, ya le doy la bienvenida a Hugo Manrique, doctor especialista en enfermedades infecciosas, consultor del proyecto de prevención de salud, prevención de la COVID para Lutheran World Relief. Bienvenido, Hugo, gracias por acompañarnos hoy. Cuéntanos quién nos visita hoy y de qué vamos a estar hablando. Muchísimas gracias, Jessy. Muy buenas noches, Álvaro, Gaby, amigos, público en general que nos esté acompañando en este nuevo webinar como parte de una secuencia de temas importantes y que están ligados a lo que todavía sigue siendo vigente como crisis sanitaria, que es la pandemia por la COVID-19. El día de hoy tenemos el privilegio de contar con nosotros a una distinguida profesional, psicóloga de profesión, con muchos años de trabajo en el impacto psicosocial de las enfermedades infectocontagiosas en el Perú. Estamos hablando de nuestra amiga licenciada Yoni Vegaso. Yoni, muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tu primera palabra, por favor. Buenas noches, Hugo, y muchísimas gracias por la invitación, a los amigos también que hemos estado ahí conversando previamente. Agradezco mucho la invitación y creo que vamos a tener un espacio, un encuentro que va a ser muy grato. Y a mí realmente me satisface y me complace poder compartir la experiencia de estos años de trabajo con ese tipo de poblaciones, básicamente poblaciones vulnerables, poblaciones en sufrimiento social, y con este tipo de infecciones que son realmente bastante significativas y que trastoca todo el ámbito de la salud mental. Así que muy agradecida por eso y bueno, tú dirás si comenzamos. Muy bien, mi estimada Johnny, permíteme presentarte ante el público. Johnny Vegaso Andrade, como dije, es licenciada en psicología con estudios de maestría e investigación y docencia. Fue por un buen periodo psicóloga clínica en la sanidad de la Policía Nacional de Perú, trabajando en diferentes servicios de atención que tenían que ver con problemas de salud mental y soporte psicológico. Participó activamente en la atención a personas viviendo con la tuberculosis y el VIH, realizando numerosas intervenciones individuales y familiares en procesos preventivos y de adherencia a los tratamientos. Fue integrante del equipo operativo de Médicos Sin Fronteras en el proyecto Migrantes, Atención Salud Primaria y Salud Mental durante los años 2021 hasta mayo del 2022. Fue supervisora en psicología en el proyecto Arequipa Emergencia Sanitaria COVID-19, también con Médicos Sin Fronteras, para el abordaje psicosocial de personas afectadas por la COVID-19.
Igualmente fue especialista en el proyecto Desarrollo de Sesiones, Grupos de Ayuda Mutua para familiares de personas fallecidas o afectadas a causa de la COVID-19 en el marco del proyecto de protección y asistencia de salud para comunidades afectadas por la COVID-19 en el Perú, desarrollado por la institución internacional Socios de Salud. Fue coordinadora en la implementación del proyecto ECO2, modelo de intervención de base comunitaria de prevención, reducción del daño, restitución de hechos, tratamiento y reintegración social con personas en situación de exclusión y sufrimiento social, que se trabajó con Cáritas Alemania. Integrante también del Comité Técnico y Directivo de la organización no gubernamental Centro de Estudio de Problemas Económicos y Sociales de la Juventud, CEPESJU, realizando diversas líneas de trabajo con niñas, niños, adolescentes, mujeres y poblaciones en mayor vulnerabilidad. Johnny Vegaso es consultora y formadora de cientos de profesionales de la salud en consejería para temas como infecciones de transmisión sexual, VIH, tuberculosis, salud sexual, salud reproductiva. Ha sido conferencista de su especialidad en múltiples eventos nacionales e internacionales, como también cuenta con publicaciones relacionadas a las intervenciones que dirigió en diferentes momentos de su trayectoria. El día de hoy nos reúne un tema del que se ha venido hablando desde inicios del 2021 a nivel mundial. Los primeros analistas lo bautizaron con la frase agotamiento social. Otros lo llaman ahora la fatiga pandémica, que sí ya se había descrito en grandes epidemias del pasado, pero que nos ha tocado enfrentarla debido a que tenemos una pandemia aún vigente que realmente removió los cimientos de nuestras sociedades y comunidades, que nos llevó a un alejamiento y a una burbuja social como nunca antes se ha visto en los últimos 120 años. Y que de alguna manera conllevó pues cambiar nuestros estilos de vida, nuestra forma de relacionamiento con los demás, todo en función de evitar un gran riesgo, de evitar un peligro, de evitar algo que terminó matando a más de 5 millones de personas. Y como repito, sigue vigente. La COVID-19 aún no se ha ido, pero podría estar en retroceso gracias fundamentalmente a la alta cobertura de la vacuna contra la COVID que se viene desarrollando en muchos países, incluyendo el Perú. Pero aquí estamos, en un momento en que las personas están fatigadas, que ya no dan más con todo lo que representa no solo la COVID-19 como concepto o como riesgo o como peligro, sino también tiene que ver con las medidas de prevención, con las políticas que se adoptaron, que nos obligaron a cambiar por estos años nuestra forma de ver de sentir y vivir las cosas. Sobre eso, entonces, Johnny, existen una serie de interrogantes que ya las has hecho tuyas y que sé que nos las vas a mostrar en este momento. Así que te cedo la palabra y estamos prestos a escucharte. Muy bien. Muy buenas noches a las personas que están en línea, que están ahí presentes con nosotros. Y nuestro reconocimiento también y agradecimiento por la oportunidad de poder compartir el trabajo realizado en diferentes espacios sobre temas vinculados a lo que es el denominado el sufrimiento social y otras características también que se presentan en el campo de la salud mental. En este momento nos toca tocar el tema del agotamiento social y de la COVID-19, ¿no? Vamos a ampliar, pasa por favor la siguiente. Vamos a empezar un poco comentando sobre lo que nos ha dejado, lo que nos ha pasado durante inicios del 2020-2022, ¿no? ¿Cómo es que la presencia de la pandemia del COVID que nos llegó de manera así, digamos, paulatinamente lenta y a veces sorpresiva, nos encontró un poco como que no estábamos preparados ni para recibir semejante situación que no pensábamos que se iba a quedar, ¿no?, con nosotros. Y en ese aspecto ha habido la parte física, que han sido las dolencias que se han estado presentando, las manifestaciones que se han estado dando a través de las restricciones que en ese momento se presentaban. Durante la pandemia, la salud mental ha sido muy afectada.
habido un sinnúmero de personas, no solamente las personas que han sufrido de COVID y que tienen secuelas también en la salud mental, sino también los profesionales de la salud y diferentes personas. Ha habido una suerte digamos, de desarrollarse una pandemia paralela por las manifestaciones psicológicas que representaba pues toda una problemática muy grande. Entonces ha habido toda una suerte de problemas que afectaban nuestra salud mental, ¿no? Y que muchas veces y que mencionan que va a continuar todavía. Acá las láminas ya pues, por sí solas hablan, ¿no? Luego viene qué tanto se afectó la salud mental de nuestras comunidades durante la pandemia. Entonces, vemos nosotros que la salud mental se fue afectando poco a poco porque era algo nuevo, algo desconocido. Sabíamos que venía de China y conocíamos todo y veíamos a través de los noticieros muchas imágenes dolorosas, muchas imágenes que ya trastocaban lo que era cotidiano para nosotros. Lo veíamos un poco lejano, pero luego poco a poco se fue acercando y fue poniéndose pues de una manera más cotidiana. Y comenzaron las primeras manifestaciones y nos cogieron en un descuido, una suerte de descuido, porque no estábamos ni a nivel de salud preparados para dar respuesta a semejante pandemia, semejante magnitud de problemática física, de dolencias físicas, de problemas físicos que nos afectaban, pero también esas manifestaciones nos generaban problemas de tipo emocional. Nos generaban problemas de tipo emocional, generaba estrés, temor primero ante lo desconocido. No sabíamos qué era, cómo era, no sabíamos, incluso muchas veces no estábamos tan preparados para saber cómo era la transmisión, cómo era. Había una serie de discursos erróneos, una serie de temores muy mal infundados, dada digamos, la diversidad de información que a veces confundía a la gente. Entonces ha ido avanzando poco a poco y a veces comenzaron con esos confinamientos social, con esas normas restrictivas que generaba también mucha preocupación y mucha tensión en la gente, ¿no? Nosotros acá no estábamos preparados para este tipo de situaciones que tuvimos que ir acatando poco a poco, ¿no? El confinamiento social nos trajo también una suerte de encierro que era muy difícil de manejarlos. Ha habido mucha resistencia para poder mantenernos encerrados por tiempos, tanto que así ahí también generó la manifestación y la expresión de mucha problemática emocional, de muchas reacciones emocionales que afectaban digamos, nuestra salud mental. Entonces, el temor era tanto que teníamos miedo incluso de pasar al costado o por la puerta de un centro de salud. Si sabíamos que en el barrio había fallecido una persona con COVID, evitábamos cruzar por esos lugares, todos esos miedos. E incluso las manifestaciones de temor, de miedo y basadas en el desconocimiento, empezábamos a generar estigmas y discriminación al personal de salud que trabajaba también ahí, ¿no? Entonces teníamos tanto temor que teníamos también miedo al contacto con las personas, ¿no? Al contacto con ellas, a estar cerca, pero también teníamos dificultades para acatar las pautas que nos daban acerca del el contacto, las medidas de aislamiento, los procesos de los lavados de mano, el uso de las mascarillas, todo eso nos ha estado generando también procesos de cambio. Los cambios de comportamiento también demoran un tiempo de hacerlo. El hacinamiento, que también era un problema muy grande, no solamente a nivel de la familia, sino también de espacios comunes, como por ejemplo las prisiones, otros espacios, los albergues para personas adultas, otros espacios también que generaban una serie de complicaciones, ¿no? Y la distancia social, ya lo mencioné anteriormente, y una cosa también muy fuerte que caló bastante en la población por la cantidad de fallecidos que hubo en estas primeras fases del 2020, 2021, es el duelo. Era la manera como nuestros familiares ingresaban a los hospitales y ya no salían, no había contacto con ellos. Entonces eso generaba mucho en la población
temores, miedos, sentimientos de culpa, toda una suerte de malestar, ¿no? Estresante por no haber cómo poder, no sabíamos que ingresaba a nuestro familiar y no teníamos conocimiento y no sabíamos en qué suerte estaba, cómo podíamos saber en qué andaba. A veces ya salíamos y veíamos a través de los medios de comunicación también cómo es que salían en bolsas negras. O sea, toda una serie de manifestaciones que se iban dando, que nos iban generando y generando una suerte de manifestaciones de miedo, de temor, de ansiedad, de estrés, de desesperanza, de angustia, que terminaban en la depresión o en una tensión fuerte, ¿no? Y hay espacios donde se han ido incrementando más los casos, que eran en las colas cuando vinieron también esas etapas de los bonos, ¿no? A las personas más vulnerables, los horarios de esparcimiento, los días de fecha, que salían unos días los varones, otros días las mujeres. Todas esas cosas también han traído mucha suerte digamos, de infecciones, ¿no? Muchos más infecciones. Ahora dice, ¿cómo fue el antes y el después? Ya vimos cómo fue todo un aprendizaje, el uso con las mascarillas como protectores, cómo la gente se fue, ya el propio Ministerio de Salud iba ya acercándose hacia la comunidad, poco a poco iban saliendo, cómo la sociedad civil se ha ido de alguna manera coordinando y agrupándose, organizándose para poder hacer las ollas comunes. Mucha gente decía, prefiero morirme de COVID a morirme de hambre. Entonces eso también ha movilizado de alguna manera la organización de las personas. Entonces acá vemos en estas escenas las imágenes del sufrimiento de las familias, lo doloroso que era también para mucha gente, había mucho temor al hacerse las pruebas para el diagnóstico, y todas esas formas de resistencia también para cumplir los horarios en los confinamientos. Todo eso también nos ha generado una serie de manifestaciones emocionales que ha generado en lo que nosotros podríamos decir, y los estudiosos lo dicen, como la fatiga pandémica, ¿no? Todas esas manifestaciones que se presentaban, ¿no? Como dice acá, la OMS define a la fatiga pandémica como una suerte de desmotivación, de cansancio, de ya incomodidad, de malestar, que está influenciando mucho o que ha influenciado mucho y que también se manifiesta en las emociones, en las experiencias, en las percepciones, en todo eso, en todas esas manifestaciones y cambios que hemos tenido que ir asumiendo y acatando día a día, y eso genera estrés, el estrés que ocasiona lo que se llama un malestar psicológico, que conlleva mucho a las personas a veces a abandonar las pautas de prevención y el autocuidado. Es así que habían resistencia para acatar las pautas de confinamiento. Mucha gente habían espacios de socialización en horas de la noche, había la presencia de la policía, había gente que salía y que tenía obligado que salir a trabajar porque no había recursos para cubrir la alimentación, no había cómo cubrir esas necesidades básicas, entonces tenía que exponerse, ¿no? Y muchas veces se abandonaban esas pautas de prevención y de autocuidado. Había la importancia, se daba todo un discurso de lavado de manos, el uso de mascarillas, la gente no tenía agua, la gente no había mascarillas. Entonces, todas esas situaciones nos generaban mucho más temor, mucho más estrés, ¿no? Todos esos momentos. Y las manifestaciones que se presentaban a nivel de lo que es la salud mental en mayores cantidades era pues el estrés. El estrés se fue acumulándose constantemente, y el grupo más vulnerable, que eran los adultos mayores, las personas con algunas enfermedades, comorbilidades, pacientes con diabetes, con presión arterial, los adolescentes, que también, y los niños, las familias, cuando estaban en confinamiento, también pasaron a sufrir una serie de manifestaciones emocionales, psicológicas, que generaban en violencia. Las personas que hacían teletrabajo también hacían trabajos dobles en casa. Y eso se manifestaba a través de
Expresiones como la falta de sueño, el insomnio, la irritabilidad, los cambios de humor, el aburrimiento, los problemas de concentración y sentimientos de angustia y ansiedad. Cuanto mayor es el agotamiento, aumenta más la desmotivación y por lo tanto se alenta más las manifestaciones físicas y también el malestar psicológico. Esto quiere decir que hay manifestaciones físicas que son como la expresión de dolor de cabeza, digamos, dolor en el cuello, en la parte de atrás, dolor de espalda, manifestaciones de algunos miembros del cuerpo, dolor de estómago, son las manifestaciones psicosomáticas que traducen por sí lo que es un cuadro de estrés o un cuadro de depresión, la labilidad emocional, el llanto, la angustia, todo eso son una serie de manifestaciones que se han presentado en gran número de personas a raíz de toda esta primera parte de todo este proceso de la pandemia. Ante esto, ¿qué medidas se debe tomar para disminuir el impacto de la fatiga pandémica? Se ha trabajado mucho en todos estos 2 años. La OMS ha dictado muchas pautas para poder fortalecer todo lo que son las intervenciones en salud mental, porque la salud mental siempre ha tenido digamos, un segundo nivel, un tercer nivel de poca atención o poca difusión o poca, digamos, información, y que las personas también no toman muy en cuenta, no hay una cultura de atención hacia la salud en general y más aún hacia la salud mental. Generalmente las mujeres, cuando estamos ya muy enfermas o ya con los síntomas que estamos teniendo, podemos aguantarnos si seguimos con nuestra rutina de trabajo en casa o trabajo en calle o trabajo en la oficina o en trabajos informales. Seguimos nosotros manifestando el cansancio, el insomnio, la baja de apetito, el malestar, y hasta que no estamos totalmente ya un poco más agotadas es recién donde acudimos al médico. Igual en la salud mental todavía hay unas manifestaciones, hay unas percepciones de parte de la población de quienes tienen problemas como es ansiedad, depresión, tensión, estrés como tal, piensan que eso es un problema de locos y no acuden a buscar ayuda psicológica. Entonces hay que trabajar eso. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda para poder disminuir este impacto de la fatiga pandémica? ¿Qué es la desmotivación? ¿Qué es la falta en asumir las normas de prevención? ¿Qué es las faltas de no acatar algunas cosas, algunas pautas, no tomar en serio? Entonces, primero es aceptar que nosotros somos seres vulnerables y aceptar que nosotros también tenemos temores, miedos, angustias, ansiedades, que tenemos toda esa expresión de manifestaciones emocionales y que nosotros la podemos ir conteniendo, pero esa contención lo único que hace es, como comúnmente se dice, llenar el vaso de agua hasta que llegue un momento en que rebalsa. Uno tiene que ir reconociendo e identificando esas emociones que van sintiendo, esos sentimientos que van experimentando, aprender a manejar, a gestionar sus emociones. Hay ejercicios para poder trabajar esos temas. Tenemos muchos ejercicios en línea, en YouTube, que nos enseñan cómo trabajar lo que es la psicología positiva, trabajar pensamientos recurrentes que vienen con ideas negativas, con recuerdos desagradables, no gratos de los momentos de COVID, de la pérdida de familiares, de la pérdida de vidas, de la pérdida de amigos, de vecinos, y una serie de situaciones, ¿no?, que nos genera todos esos malestares, que es el duelo, que también es un proceso que uno tiene que pasar. La información también es un elemento que nos genera angustia, que nos genera temor. La información, cuando no viene de fuentes importantes, de fuentes de fuentes bien consolidadas, verídicas,
Eso es importante, porque si viene de fuentes alarmistas, como es la mayoría de veces, nos genera mucha tensión, mucho temor y nos confunde bastante. Y hay que dosificar también la información. Al principio hemos estado todo el tiempo al tanto de toda la información y eso también nos generaba mucho temor, mucha angustia. Hay que saber buscar fuentes de información claras, de información no exageradas, no alarmistas. Son importantes también tomar esa acción, tomar esa iniciativa para poder trabajar en la disminución de nuestras manifestaciones de temor, de miedo, de estrés. El disfrutar el día a día. No es disfrutar es salir a pasear o divertirnos, no, sino disfrutar el día a día desde que vamos amaneciendo, desde que nos levantamos. Tenemos una actitud, las personas tenemos algunas una actitud proactiva y otras una actitud negativa, ¿no? Cuando viene un día, cuando se despierta una dice, qué chévere, otro día más para salir a trabajar, otro día más para ver el sol, otro día más para ver qué me encuentro. Pero hay otras personas que despiertan, pucha, otro día de trabajo, otro día que vendrá de mala onda. Entonces la actitud es muy importante. Y la actitud podemos cambiarla nosotros. Nosotros podemos cambiar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos. Todas esas cosas podemos hacerlo con bastante ejercicio, con bastante motivación, con bastante interés. El dormir también es muy importante. Hay que combatir toda esta fatiga pandémica tomando estos elementos importantes y descansar bien. Tomar un espacio para dormir. El sueño se nos ha visto alterado, dormimos menos horas. Ahora, hay mucha gente que duerme menos horas o hay mucha gente que para todo el tiempo en la cama. La cama es para dormir. A veces mucha gente para echada en la cama mirando televisión. También eso no está bien, porque el espacio para dormir es la cama. Uno puede estar encima de la cama sobre la cobija mirando televisión, pero luego a la hora de descansar apaga la televisión, se mete dentro de las sábanas y descansa bien. Eso es lo que uno tiene que ir, relajarse. Relajarse también es bueno. Nos recomiendan mucho ejercicios de relajación, meditación. La respiración es muy importante. Hacer ejercicios de respirar, tomar y aspirar y luego exhalar. Son esos ejercicios que nos ayudan a nosotros a poder ver cómo ingresa el aire por nuestra nariz, como el olfato, cómo penetra nuestro cuerpo y cómo lo retenemos y exhalamos luego. Eso es muy importante. Son pautas muy sencillas, muy fáciles de hacerlas y solamente depende de nuestra voluntad, de nuestro deseo de superarnos o de cambiar o de mejorar o de sentirnos mejor en el día a día. El comer rico también, no es que comamos potajes así deliciosos, sino disfrutar de lo que estamos comiendo, saborear de lo que comemos. Eso es importante. Y eso tiene que ver también con el placer. El placer de comer es muy rico. Comerse, ¿quién no le gusta comerse un pedazo de una torta de chocolate o un chocolate también o un helado de chocolate? Es un disfrute y es un contacto con la vida y es un contacto con nuestras emociones y nuestros sentimientos, ¿no? Eso es muy rico. El placer de ver un amanecer, observar el cielo, mirar y ver las estrellas, darnos un tiempo para salir de casa, porque a veces ni salimos de casa para dar una vuelta por la calle, a la cuadra, a la ventana, a la cuadra, al parque. Los ejercicios que también nos recomiendan. Hay muchos YouTubes, hay muchas cosas en Internet que se han desarrollado durante la pandemia que nosotros podemos tomar. A veces el tiempo no nos permite o a veces las ocupaciones también no nos permite hacer eso, pero nosotros tenemos que darnos un tiempo. Está en nosotros tomar nuestras propias, digamos, pautas de mejoramiento, nuestras propias pautas de superación de toda esta suerte de crisis, de pandemia, de cansancio y de fatiga que nos viene agobiando. Si no lo hacemos nosotros, no vamos a poder esperar que nosotros nos ayuden. Depende mucho de cuánto nosotros ponemos de nuestra parte. Los ejercicios y los amigos, el tener contacto con otra gente, eso es también importante. Es importante tener contacto con otra gente porque no estamos solos. Ya está comprobado que la soledad también no es buena compañía. La soledad, para algunos sí, pero hay gente que no podemos mantenernos así
solos o aislados. Tenemos que mantener una red de amigos, ya sea a través del internet, ya sea los vecinos, ya sea la gente, nuestra familia, mantener contacto, tal vez no físicamente, sino contacto en teléfono, siempre mantenernos con amigos, escribirles unas cartas, mandarles mensajes, eso. Finalmente, si no podemos trabajar nosotros, darnos esos espacios o esas pautas para poder ponernos en contacto con las emociones, con los sentimientos y con esa angustia, con esa opresión en el pecho que vamos teniendo o ese malestar constante del dolor de cabeza o ese malestar constante de los hombros, pues asistir a terapia psicológica. Tenemos los centros de atención comunitaria, tenemos los centros, los espacios de atención psicológica, tenemos algunas y muchas ONGs también que están trabajando temas en lo que es el soporte en la salud mental. Y en lo comunitario, que también es importante, es dosificar la difusión también, informar a la gente, porque nosotros estamos en comunidad, no estamos en solo vivimos en el espacio comunitario, vivimos con nuestros vecinos, a quienes ni siquiera conocemos, a veces ni sabemos los nombres, pero es importante en este momento, en estos temas de pospandemia y de pandemia pandémica, es importante contactarnos con la gente que vive en nuestro alrededor, en nuestro comunitario. Es importante mantener una relación de amistad sin que lleguemos a ser amigos, una relación cordial y para poder conversar, para buscar apoyo o para soportar a las personas. Hay que ver capacitaciones, organizar capacitaciones. Hay instituciones que facilitan esos procesos de formación de capacitación en las organizaciones de base comunitaria. Hay los líderes comunitarios, los comedores populares, las organizaciones vecinales, que pueden tomar acciones para poder estar al tanto cuando un vecino está mal, cuando un vecino se ve que está desmotivado, que tiene algunas dificultades. Eso es importante. Y tener nuevamente la información actualizada para no generar falsos temores, ¿no? Falsas ansiedades, falsas dudas. Trabajar las percepciones. Las percepciones tienen que ver con cuánto riesgo tengo yo de contagiarme o de infectarme. A veces yo me siento más vulnerable que otros y yo por eso tengo mucho más temor de salir a la calle, me quedo más en casa o de tomar acercamiento. O a veces no tengo más, digamos, no tengo tanto temor, me siento muy invulnerable y por eso salgo, por eso busco otros espacios, por eso rompo con las reglas de confinamiento, por eso no uso mascarilla, porque ya sé que yo estoy bien. Y más aún ahora en estos tiempos de que ya, si bien gracias a las vacunas que han hecho mucho por nosotros, por las personas, si bien han disminuido el número de muertes, de fallecidos y de perdidos, todavía siguen habiendo personas que se están contagiando. Obviamente, también sabemos por las noticias que el malestar que se siente es menos. Por eso es importante cumplir con las vacunas y cumplir nuevamente también con las pautas que nos dan. Y otra cosa importante también es adecuar los mensajes según los tipos de poblaciones. Una cosa es dar un mensaje a niños, adolescentes, a mujeres, a hombres, dependiendo de todos los contextos, dónde se mueven, saber cómo hablar, en qué idioma hablarles, decirles, no es que qué idioma hablarles, sino qué términos utilizar para poder dirigirnos para que nos entiendan, porque lo que nos interesa a nosotros, quienes trabajamos en temas de promoción de la salud y para mejorar la salud y tomar medidas, es que la persona entienda lo que queremos transmitirle. Hay mucho desconocimiento, hay mucho temor, hay mucha falta de información real y actualizada, hay mucha necesidad de acercamiento para estas personas, las más vulnerables. Y pasamos al siguiente, que es, ¿y qué debemos preservar de las actuales medidas preventivas sin que afecten nuestras emociones e interacciones? Preservar la salud mental. Lo importante es el reconocimiento de nuestras emociones, de lo que nos está pasando, de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros sentimos, de lo que nosotros olemos, de lo que nosotros vemos. Es importante poder nosotros autorregular todas esas emociones. Y eso también se puede hacer a través de entrenamiento, de estrategias muy sencillas, de tomarnos un tiempo
cuando la familia está descansando y nosotros generalmente las mamás nos quedamos hasta el último cuando todos están durmiendo. Tomar un tiempo para nosotros, tomarnos un tiempo para respirar, tomar aire, estar en silencio y poder leernos y poder escuchar qué nos dicen nuestros sentimientos, qué nos dicen nuestras molestias. El estrés también es importante manejarlo. Hay ejercicios para manejar el estrés. Podemos trabajar y siempre estamos muchas veces así estresados hasta que llega un momento en que ya el estrés nos gana y ya aparecen las sintomatologías. Una cosa es la resiliencia y la esperanza. La resiliencia es esas ganas y esa fuerza que tenemos para seguir adelante contra las adversidades. Eso es importante, pero eso se construye. Eso se tiene, estudiosos dicen que uno nace con eso, pero también toma recursos de lo que aprendemos a lo largo de nuestra existencia. Hay gente buena, hay gente que conocemos que nos van apoyando y eso es importante. Y una cosa que nunca debemos dejar es la esperanza. Sabemos que la esperanza es lo último que se pierde, pero a veces caemos en desesperanza y eso también nos baja, ¿no? Nos baja toda esa necesidad de mantenernos en nuestro, digamos, en nuestro piso, tener los pies sobre la tierra y seguir adelante en nuestro centro, en nuestras ganas de seguir para adelante. Fortalecimiento de los vínculos con todas las personas que conocemos para poder nosotros mantener una relación amistosa de Dios sin que lleguemos a ser amigables, amigos. Eso es muy importante. Hacer todos estas pautas, y hay muchas más pautas, ¿no? Porque una cosa es lo que yo siento y otra cosa es lo que sienten los demás. Importante reconocernos nosotros como seres individuales, pero también seres que pertenecemos a una comunidad, que estamos dentro de lo comunitario y todo influye entre nosotros. Y otra cosa que es importante que se puede seguir trabajando y manteniendo es el uso de la mascarilla. La mascarilla ya tiene que ser parte de nosotros. Ya no hay normas ni pautas que están reglamentadas, sino ya es más una cuestión de un compromiso personal de poder utilizar las mascarillas y más aún en contactos con otras personas. Ahora estamos bajando la guardia mucha gente y no usamos mascarillas. No mantenemos la distancia social. Es importante seguir manteniendo nuestra distancia social. Ya mucho de esta parte que ya sabemos que el virus está mutando, está cambiando, si bien es cierto, ya no hay gente que muere, pero sí hay gente que se enferma. Y depende mucho también cuán grave puede ser esa enfermedad que tenga la persona. Eso es importante. Y continuar con evitando lo que llaman las 3 Cs, los espacios cerrados. Vemos que ahora hay mucha aglomeración de gente, la gente ya entra en los restaurantes, entra en los centros comerciales, se van a gamarras, en sus compras, se van a los mercados, se siguen congestionando y no toman ya la distancia social, ese distanciamiento social y tampoco usan los tapabocas. Entonces evitar todos esos espacios y evitar esos encuentros con aquellas personas que no conocemos o que conocemos poco, que no nos vemos después de tiempo, siempre usando nuestra mascarilla. Estar informados, pero de una manera dosificada y de fuentes claras, de fuentes fidedignas, que no sean alarmistas. Yo creo que esas son algunas de las pautas que nosotros debemos de seguir manteniendo de todo lo que hemos pasado. El virus del COVID va a estar siempre con nosotros mucho tiempo. Entonces nosotros tenemos que manejar bastante y reconocer y empezar a vernos más nosotros en cuanto a nuestra salud mental. Es importante preservar nuestra salud mental, nuestra salud emocional, nuestra salud psicológica, y no solamente nuestra, sino también la de nuestra familia, la de nuestros hijos, la de nuestros vecinos, la de nuestras personas que están alrededor de nuestra comunidad. Eso es muy importante. Y muchos dicen, hay que aprender a quererse uno. Nadie da lo que no tiene. Tenemos que aprender a manejar eso. Muy bien, yo no sé si ahora termino con esto y vendríamos a compartir las preguntas o conversar. Muchísimas gracias, Johnny. Nos has dado un panorama bastante amplio
con una interpretación que es producto de toda una experiencia de manejar los impactos psicosociales de enfermedades crónicas como el VIH a la cabeza y otras que son muy importantes en el panorama sanitario del Perú, como es la tuberculosis. Mientras van llegando las preguntas, desde que empezó la epidemia tuvimos que enfrentar dos procesos o dos fenómenos. Uno la llamaron inforemia, ¿no? Un término que ya se había utilizado, sí, se había utilizado ya en brotes del sureste asiático en los últimos 20, 25 años, pero que recobró una importancia muy elevada en el contexto de esta pandemia, la inforemia. Y esto fue de la mano con el surgimiento de corrientes de pensamiento. Algunas pues realmente en la antigüedad se basaban más en la divinidad, ¿no? Para interpretar, en este caso, un proceso estrictamente de salud, como es una epidemia. Pero también aquí hemos asistido al embate de los antivacunas, por dar un ejemplo. Han estado de la mano con grupos que han negado inclusive la existencia de la misma epidemia, ¿no? O la han intentado minimizar. Algunas veces por una convicción ideológica, por una interpretación muy particular, muy extraña de las cosas, y la otra por presiones sociales y económicas que también han estado de por medio, ¿no? De hecho, que desde que empezó la epidemia hubo gente que se resistió. Recorremos eso, ¿no? Mientras mucha gente soportó estoicamente el encierro, el alejamiento, esa lejanía social que nos separó por mucho tiempo de seres queridos, de gente que no vivía bajo el mismo techo, la importancia de la comunicación digital, la importancia de los medios del aprendizaje a través de la llamada virtualidad. Ya hemos tenido un programa también con la presencia de una importante pedagoga que nos dio algunas luces con respecto a todo el impacto que ha significado en el aprendizaje de los niños. Acá la fatiga como tal vez, ojalá que más adelante existan estudios que puedan prever, por ejemplo, el impacto que ha tenido, la epidemia en quienes la sufrieron. En el programa anterior tuvimos la oportunidad de escuchar al doctor Ciro Maguiño, un eminente infectólogo, hablando de la increíble frecuencia de complicaciones que están adoleciendo o están atacando a quienes sobrevivieron. ¿Y quiénes sobrevivieron? Justamente los que hicieron las formas más graves, aquellos que ingresaron a una unidad de cuidados intensivos, que lograron sobrevivir, lograron salvarse de la muerte, pero no así necesariamente de una serie de secuelas y consecuencias, que uno va a significar una carga mayor para el sistema de salud, pero otro también para su salud mental, ¿no? Mi pregunta sería, en principio, para ese grupo, ¿no?, de sobrevivientes, ¿cómo se verá más adelante su salud mental? ¿Qué elementos, caramba, van a tener que desarrollar las instituciones, los gobiernos para apoyar? Sería uno. La segunda pregunta tendría que ver con quienes perdieron un ser querido, la pérdida, el duelo. No sabemos qué tanto, como parte de la negación, es decir, ya no soporto más que me sigan hablando de la COVID-19, no soporto más que me sigan pidiendo el carnet para vacunación, tener que llevar una mascarilla cuando ya no tengo ni la más mínima percepción de tener que llevarla, y así sucesivamente. Pero el punto clave es qué tanto han sido olvidadas las personas que se fueron. Todavía el duelo persistía en muchos. ¿Y qué de los niños? Se me hace la pregunta. Los niños que quedaron huérfanos. 90.000 niños peruanos que perdieron uno o inclusive dos padres. Se crearon familias, sobre lo cual el gobierno transitorio del presidente Sagasti intentó desarrollar un programa que tengo entendido fue desactivado. Sobre esos tres ejes, ¿qué sugerirías? ¿Cuál debe ser la visión del futuro? Mira, sobre el primer eje, sobre los sobrevivientes y las manifestaciones que se están presentando en ellos, ¿no? Entonces se presentan cuadros de alguna manera, en algunos casos hay cuadros neurológicos que van, ¿no?, asociados a cuadros físicos,
pero en cuanto a su salud mental y también presentan cuadros de depresión, pues presentan cuadros de temor a volver a recaer nuevamente y temores de ser estigmatizados por haber pasado por un proceso así de malestar general, ¿no? En cuanto al COVID, muchos pacientes han sido estigmatizados, también muchas personas, pero más es el miedo y el temor que genera pues un cuadro de ansiedad, un cuadro de depresión y que requieren un tratamiento y un abordaje de ese tipo. Entonces, están asistiendo ahora los centros los centros de atención en salud mental tenemos en los hospitales, en los centros de primer nivel, en los centros de salud también hay psicólogos, sería bueno y están siendo preparados y capacitados para poder responder ante las demandas de los pacientes. Claro, nos falta más profesionales, falta más recursos para dar mayor respuesta a toda esta demanda de personas que requieren de una atención psicológica. Y también las personas no requieren porque tienen temor, tienen vergüenza, tienen una serie de limitaciones, porque también sienten que para poder ingresar a un tratamiento o asistir a un centro de atención es el umbral que es muy lejos, que es muy distante, que tienen recursos. En poblaciones migrantes, por ejemplo, no hay una atención así de parte del Estado que pueda brindarles a ellos, ¿no? Tienen bastantes dificultades para acceder a ser atendidos en programas de salud mental. Entonces existen esas propuestas. Yo creo que tiene que tomarse, sé que la OMS ha tomado algunas directrices en mayo del 2021 para poder dar mayor refuerzo y mayor potencialidad de intervención en salud mental en este tipo de problemáticas asociadas a toda la pandemia. Yo creo que es importante. Otro tema importante que preguntaste es sobre los niños y los adolescentes. Los niños y adolescentes también han tenido una situación bastante difícil a raíz de la pandemia por el encierro, el confinamiento y por la pérdida de familiares. Hay adolescentes, hay niños que han perdido a sus padres, que han perdido a los abuelos. Ha habido toda una suerte de pérdidas que han tenido y de cómo acomodarse a la nueva forma de vida que es el confinamiento, ¿no? Y eso ha generado en los niños también manifestaciones de cuadros de ansiedad, cuadros de estrés, cuadros de depresión que se generan no solamente en el llanto o en la desmotivación o en la tristeza, sino también se refleja en la agresividad, se refleja en la impotencia por no saber cómo canalizar todo ese dolor que están sintiendo, ¿no? Ahí ahora se están presentando muchos casos de violencia en los colegios, también a raíz de también toda esa etapa de encierro que había tanta fuerza y la mayoría de los casos también tenemos nosotros conocimiento por algunos estudios que existe mucha violencia familiar, mucha violencia doméstica, que se ha agudizado en estos tiempos de encierro. Ha habido mucha violencia contra la mujer, mucha violencia contra los niños también. Entonces, existen también en los hospitales los programas de atención psicológica, ¿no? Los centros de atención psicológica que puedan brindar este tipo de soporte, pero también pueden tomarse pautas digamos, en estas estrategias, en estas formas de mitigación que se requiere. Es una intervención necesaria y oportuna que tiene que tomar pues mayor presencia el Estado, ¿no? El Ministerio de Salud tiene un buen programa de salud mental. Tienen teleconferencias, tienen telellamadas, tienen atención presencial y continúan con las atenciones virtuales, sino que las personas no tienen esa cultura de acercarse, tienen el temor, tienen el recelo de acercarse. Hay que saber reconocer cualquier sintomatología extraña o diferente que tenemos en los niños y en los adolescentes y poder buscar ayuda. Porque cada uno, el niño y adolescente, tienen diferentes enfoques para poder trabajar con ellos. Ellos necesitan digamos, ser atendidos también, ¿no?
Y es muy importante eso. Y a veces los problemas que se presentan en niños y adolescentes también se presentan en la familia. Hay familias que ya son disfuncionales desde antes del encierro, desde antes de la pandemia, y esto también se ha agudizado y ha crecido bastante la violencia familiar, la violencia doméstica, la violencia de género, que también los chicos son testigos de todo eso. En cuanto al tema del duelo, el duelo también es algo que se ha tenido que trabajar mucho y se tiene que seguir trabajando mucho porque no hemos tenido tiempo, muchas personas, no ha habido momentos y espacios de poder trabajar el proceso del duelo, de la pérdida del ser querido, y siguen sufriendo un duelo prolongado y hasta crónico. Entonces hay que también darse cuenta y reconocer que necesitamos pasar por una serie de que van desde hacer rituales con la familia, espacios de encuentro con la familia y ver, hacer por ejemplo una reunión como una forma de resolver ese conflicto. A algunos puede hacerle más fácil es tener una reunión familiar y organizar un almuerzo y tener ahí la foto de la persona que ha partido y tratar de que cada miembro de la familia comience a conversar o a dar un mensaje o a dar unas palabras de, digamos, de despedida, esto de saber perdonar y perdonarse, ¿no? Hacer ese tipo de situaciones también mejora y resuelve un poco ese sentimiento de pérdida que se tiene. El duelo es un proceso que pasa por diferentes etapas, que demoran meses y hasta años para superar el duelo. Entonces, hay una serie de formas que podemos nosotros empezar a utilizar para poder manejar y disolver esto del duelo. El duelo se sigue manteniendo, se trabaja también eso y es necesario tomar puntos también de referencia, ¿no? Los psicólogos están muy bien preparados, los que trabajan en salud, en los puestos, centros y hospitales de salud, tenemos buenos psicólogos que intervienen en estos procesos, ¿no? La gente, las personas tienen que acudir. Hay que ni bien reconocer las manifestaciones que están sintiendo por la pérdida del ser querido, que es la pena, el dolor, la frustración, la culpa que se ha generado por no poder brindarle una atención adecuada, por no estar presente en el momento de su muerte, por no haberse despedido, las culpas que se generan entre ellos. Todo eso también afecta la salud mental. Y eso es importante trabajarla, resolverla. Entonces, generar espacios de encuentro, grupos. Si estamos en comunitario, pues trabajar con buscar en los centros de salud o en los hospitales también trabajar con o tomar contacto con la parte de promoción de la salud o de salud mental para buscar asesoramiento y poder trabajar en capacitación a los promotores de salud en temas de salud mental, de poder reconocer esas sintomatologías que generan duelos, que generan frustración, que generan depresión, que generan ansiedad, que puedan ellos reconocer e inmediatamente buscar ayuda o canalizarlos a un puesto o a un lugar donde puedan ser atendidos. Es importante buscar a los líderes de las comunidades, a los que son personas reconocidas que pueden trabajar, haciendo intervenciones comunitarias. Eso es importante también para poder identificar así esas manifestaciones que se presentan y poder ayudarlos, orientarlos que puedan asistir a un centro de salud para que puedan recibir una atención especializada. Hay los centros de atención comunitaria, ¿no? Que eso es muy importante, pero en la comunidad se puede trabajar, se puede identificar a los líderes de opinión, se puede identificar a personas que tienen una actitud de apoyo a los vecinos, se puede identificar a los promotores, hay personas ahí que sí son proactivas, identificándolos, capacitándolos con identificación de síntomas, con cómo poder prestar los primeros auxilios psicológicos, por ejemplo, o los primeros apoyos psicológicos. Se puede trabajar con ellas con una buena capacitación. En las comunidades se puede hacer buenas intervenciones. Nosotros trabajamos el tema de VIH, por ejemplo, en los penales y trabajamos como educadores de pares también con los mismos personas privadas de su libertad y fueron haciendo un buen trabajo de prevención.
y de promoción, igual es en TBC, igual fue en VIH también. Y en el último proyecto que trabajamos en una comunidad que es La Huerta Perdida, ahí también identificamos a personas claves de lo comunitario, personas que puede ser la señora que vende la chicha en la esquina, que tiene llegada a mucha gente. Ella en los momentos que conversa con la gente va transmitiendo mensajes preventivos, mensajes de orientación, mensajes que tienen que ver con las dificultades que están se están presentando, ¿no? Para poder referirlos a los centros. Eso es importante. Y la escucha es un elemento también muy importante. La gente tiene mucha necesidad de hablar de lo que le está pasando, de expresar lo que está sintiendo, de reconocer eso. A veces uno llega con una opresión en el pecho, que le duele el pecho, que está con malestar, que ya piensa que se va a morir porque es problema del corazón, pero no es problema del corazón, sino es la ansiedad, es la angustia que le está generando ese problema. Y lo que quiere es hablar. Necesita contención, necesita soporte, necesita ser escuchada, necesita desahogar, porque hay muchas cosas que no las sacamos, que no la hablamos. Somos muy desconfiados de confiar en otros, pero tenemos que tener confianza en aquellas personas, y para eso también se trabaja, se sensibiliza a la gente. Yo creo que se puede hacer muchas cosas, se requiere recursos y se requiere personas que realmente puedan apoyarnos, ¿no? Y quieran hacerlo. No sé si está contestada tus preguntas. No te escucho, Hugo, está apagado tu micro. Disculpas. Mil disculpas. Sí, las últimas preguntas tenían que ver con esto, ¿no? El impacto de la fatiga pandémica en niños y adolescentes, las contestado con mucha amplitud. Hay que verlo desde diferentes perspectivas, es decir, desde aquellos niños y adolescentes que perdieron uno más seres queridos, aquellos niños y adolescentes que han desarrollado un trabajo muy duro para volver a la presencialidad en sus clases, para volver a interactuar con sus pares y con su entorno, ¿no? Yo me imagino a esos tan pequeñitos, ahí la doctora Debbie Miyasato, ahí una importante pediatra del Hospital Loaiza, ¿no? La Sí, conocemos. la conocemos. De los niños, la generación pandémica, ya le puso un nombre. La generación pandémica, esos pequeñitos que crecieron viendo mascarillas, que crecieron pues ahí con su papá poniéndole un alcohol gel a cada momento y dándole una serie de consejos para no acercarse a las personas y para evitar un posible contagio. Muchos de estos elementos van a calar tremendamente en esta generación y en los siguientes años. Pasan mucho tiempo, sí. Tanto eso implica un compromiso de las instituciones, sobre todo los gobiernos. Las Los gobiernos, sí. deben ir más allá de lograr su primera meta, que es la cobertura de la vacuna, con la finalidad de que logremos ya contener por fin, de una manera medianamente exitosa, a la pandemia. Una vez hecho eso, se tiene que reconocer que son miles y cientos de miles de personas que han quedado con secuelas, que van a vivir con complicaciones, pero por sobre todo son millones los que van a vivir pues con el peso psicológico de haberse vivido la pandemia, especialmente nuestros niños y adolescentes. Y eso es lo que creo, rescatar todo lo que nos acabas de expresar. En la trayectoria que hemos visto estos últimos 2 años, has trabajado muy activamente todos los procesos psicosociales. Qué importante el tema del duelo, qué importante que volvieras a señalar algo que parecía que ya estábamos olvidando. La imposibilidad que tuvieron más de 200.000 familias peruanas de despedirse, Sí. de recibir una urna con sus cenizas, de no poder asistir allí a esa despedida final. Qué importante lo que acabas de decir. Nunca es tarde para que esa familia recuerde. Recuerda quién se fue. Se puede. Y que de alguna manera haga una práctica que realmente es saludable para enfrentar lo que ocurrió, ¿no? Y sin temor a hacerlo, con sus niños, con sus adolescentes. Hacerlo. Que hayan notado que hay mucha fatiga emocional y que podríamos catalogarla como fatiga pandémica, que sepan que hay una red de centros comunitarios de salud mental, que para los cuales pueden acudir y que podrían darles un anclaje. No sé si, Jessy, si hubiese alguna pregunta adicional a nuestra invitada.
Sí, no, yo creo que ya a mí me gustaría pedirle a Johnny cuál es la visión o qué piensa que van a ser los retos que vamos a tener a futuro, cuáles serían esas recomendaciones que nos daría bueno, ya ir superando, ir avanzando y ya ir retomando la próxima normalidad, porque ya pareciera que se está controlando más el tema de la pandemia, ya están las personas regresando, los niños ya regresaron al colegio, las personas están empezando a regresar también, los que estaban trabajando remoto están yendo más a las oficinas, entonces pareciera que de alguna manera estamos retomando un poco esa normalidad prepandémica, pero que no es completamente la misma normalidad. Entonces, ¿qué nos viene a futuro? ¿Cuáles serían esas recomendaciones que nos darías para seguir adelante y superar esta etapa tan fuerte que nos ha tocado vivir a todos como humanidad? Ujú. Yesibet, yo creo que nos viene un reto muy grande, porque esto va a continuar todavía, porque recién estamos viviendo y estamos teniendo las repercusiones en cuanto a la salud mental. Yo creo que es muy importante trabajar más, y eso también, como dice Hugo, las políticas deben centrarse más en intervenciones de tipo en salud mental de tipo comunitario, porque no solamente viene la cuestión de los problemas emocionales o los problemas de salud mental, también vienen acarreados los problemas psicosociales que tienen que ver con lo comunitario, con lo económico, con el trabajo, con toda una serie de situaciones que conllevan también a la familia. Yo creo que hay que estar preparándonos más todavía para poder contener todo ese problema de salud mental que se está presentando. Prepararnos más profesionalmente, incluir a las personas que viven en las partes comunitarias para que tomen también papeles, digamos, activos en el reconocimiento de los síntomas, en el apoyo emocional, en la escucha comunitaria, que eso es muy importante. Irnos preparando también para esta situación de la salud mental que se está agudizando más, ¿no? Aparte hay otros problemas también que tienen que ver con las situaciones ya políticas que también están afectando nuestra salud mental, están agudizando nuestros problemas económicos también. Y esto va asociado, pues, lo que es salud mental con soporte psicosocial, ¿no? Es importante prepararnos desde todos los ámbitos. No sé si está bien tu respuesta, podemos ampliarla. Sí, no, yo creo que ya por mi parte, yo quiero es agradecerte por todo este tiempo que nos has dedicado, por todo lo que nos han compartido, Hugo y tú. Creo que ha sido una sesión muy, muy interesante y muy productiva. No sé si Álvaro, por su lado, también tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario adicional. Gracias, Yesibet. Gracias, Johnny. Fue muy enriquecedor la charla y toda la experiencia que nos ha compartido. Por nuestro lado no tenemos más preguntas, ¿verdad? Y así que pues, agradecerle la presencia y la oportunidad de haber compartido en las redes. Gracias, Álvaro. Bien, yo, muchísimas gracias. Tu experiencia, nos conocemos de tanto tiempo, he visto tu devenir, tu Sí. trabajo tan tesonero en todo lo que son las enfermedades infectocontagiosas. Porque sí, ahí epidemias, enfrentar enfermedades transmisibles a las cuales tememos. El VIH-Sida fue un ejemplo. En la década de los Sí. 90 nos dio una serie de lecciones aprendidas, no siempre bien aprovechadas por los países y los gobiernos y las comunidades. Por lo demás, muchísimas gracias por esta oportunidad, Johnny. Las palabras finales de Yesibet. Sí, muchísimas gracias nuevamente para todas las personas que se conectan ahora al final y no pudieron acompañarnos desde el principio o que desean volver a ver esta charla que ha sido bien, bien interesante. Les comentamos que queda grabada tanto en la plataforma de Beninformado como en la página de Facebook de Cacao Móvil y también vamos a estarlo compartiendo en nuestra página web www.beninformado.pe
y en nuestro canal de YouTube. Así que van a tener acceso a esta conversación con Johnny. También pueden ver las otras charlas que hemos tenido previamente. Y ya para cerrar, Hugo, quiero que nos comentes nuestra próxima sesión, que va a ser el 1 de julio, quién nos va a estar acompañando y de qué vamos a estar hablando para que ya las personas vayan anotando nuestro próximo encuentro. Para la siguiente sesión, en 2 semanas, tenemos la presencia de la investigadora social y reconocida activista Susana Chávez, que va a tratar el tema, pues, del impacto de la pandemia con respecto a la problemática de género y violencia intradomiciliaria. Poco parte de algunos aspectos, los ha denunciado Johnny el día de hoy, pues, estaban bien concatenados. Y Susana le va a dar una visión integral en diferentes aspectos, porque no solo fue la violencia que se sufrió en el peor momento de la supresión social, que fue en el 2020, sino también lo que vino después. La reinserción laboral. ¿Quiénes tuvieron más oportunidades? ¿Qué oportunidades tuvieron muchas mujeres que en algunos casos perdieron a sus parejas, en otros casos asumieron pues el liderazgo de sus familias y así sucesivamente? ¿Quiénes han sido las más vulnerables? Eso y otros temas más. Susana Chávez, una reconocida investigadora a nivel nacional y muy reconocida acá en el Perú. El día, Viernes 1 de julio. El viernes 1 de julio a las 6 de la tarde, Perú. Están todos invitados. 5 de la tarde, Centroamérica. También vamos a estar transmitiendo en unión de Cacao Móvil, así que esperamos llegar a la mayor cantidad de personas posibles con este mensaje tan importante. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron a través de la transmisión en vivo en Facebook de Beninformado y Cacao Móvil, también a las personas que nos acompañaron desde la sala de Zoom. Esperamos entonces verlos el próximo viernes 1 de julio a las 6 de la tarde, Perú, 5 Centroamérica. Un abrazo, feliz noche a todos.